Rusia entierra casi a escondidas al líder de las tropas Wagner, Yevgeny Prigozhin. El Kremlin quiere cerrar así un incómodo capítulo que comenzó con la sublevación de Prigozhin hace ahora 2 meses. La pregunta es qué será de sus mercenarios claves para la guerra de Ucrania y para garantizar la influencia de Rusia en África. Para unos, Prigozhin era un héroe, para otros un traidor. ¿Qué significa la muerte de Prigozhin para Putin? Algunos expertos creen que reafirma su autoridad, otros consideran que es terreno abonado para la próxima revuelta. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, tras la muerte de Prigozhin, ¿qué será del poder de Putin? Les doy la bienvenida a Fondo y les presento a nuestros invitados del día. Carmen Valero es corresponsal del diario El Mundo de España, periodista experta en política europea, seguridad internacional y zonas de conflicto. Hinnerk Berlekamp es periodista alemán independiente especializado en relaciones políticas internacionales. Fue corresponsal del periódico berlinés Berliner Zeitung. Y desde Madrid nos acompaña Jesús Núñez Villaverde, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales y, de hecho, hoy vamos a recoger unos al final del programa. Bienvenidos, bienvenidos a los tres. Hinnerk, quiero empezar contigo porque ha habido una vuelta de tuerca estos días, precisamente ayer. Se hablaba en principio de no se hablaba de atentado ni de crimen premeditado, sino se hablaba de una catástrofe aérea, por lo menos en las palabras de Putin. Ahora, ayer reconocían desde el Kremlin que podía haber sido un crimen premeditado. ¿Cómo valoras ese cambio de comunicación desde el Kremlin? No sé si realmente es una vuelta de tuerca. El Kremlin está muy cauteloso en sus palabras y eso de por sí es interesante. Puede haber, todavía no sabemos qué hizo, qué le pasó a ese avión. El Embraer, la máquina en que anduvo Prigozhin, de producción brasilera, tiene fama de ser un avión muy seguro, entonces fallas técnicas siempre pueden pasar. Puede haber sido una esa vez, pero muy probable no es. Al principio había gente que desde el primer segundo sabía que lo habían derribado con un cohete y el Pentágono poco después dijo, bueno, nosotros estamos seguros de que no. Entonces, lo que queda sería una bomba plantada por quién. Esa es la gran pregunta. Todavía estamos en la esfera de especulaciones. Igual no sabemos nunca, pero supongo que no te ha sorprendido que hayan rechazado cualquier tipo de investigación internacional, ¿no? Desde el Kremlin. No me sorprende. Bueno, Brasil es hasta cierto punto un socio de Rusia ahora en el grupo BRICS, más que nunca, pero creo que ningún país en un asunto tan candente quiere demasiados ojos de afuera. Y la explicación que da Rusia es que fue un accidente en Rusia, en un vuelo nacional ruso de una ciudad a otra. Ahora no hace falta. Que podría ser un crimen premeditado, ¿no? En las palabras de Peskov. Carmen, ¿reafirma o no reafirma la autoridad de Putin el hecho de que ahora mismo Prigozhin esté muerto? ¿Se va a atrever alguien, después de lo ocurrido con Prigozhin, a levantar la voz, sobre todo desde los sectores ultranacionalistas, que son quizás los más críticos ahora mismo con Putin? Bueno, yo creo que la historia de Rusia nos ha demostrado que para que haya un cambio violento, ¿no?, del gobierno hace falta división en las élites, hace falta descontento en la población y ausencia de miedo. Prigozhin desafió al Kremlin y si no hubiera sido liquidado, esa ecuación seguiría funcionando en el momento en el que hay ausencia de miedo. Yo creo que ha sido una lección para Prigozhin, por supuesto, y para todo aquel que intente de alguna manera debilitar a Putin. Yo creo que la desaparición de Prigozhin, da igual si fue con un atentado o no, beneficia a Putin, al menos a corto plazo. La existencia de Prigozhin de alguna manera mantenía viva esa debilidad o esa forma que tuvo Putin de gestionar la revuelta, y yo creo que
como decimos en España, muerto el perro, se acabó la rabia. Prigozhin durante estos 2 meses ha seguido desafiando a Putin. Primero ha pasado mayor tiempo en Rusia y no en Bielorrusia, como se supone que tenía que haber sucedido. En la reciente cumbre de los países africanos con Rusia apareció en San Petersburgo. Pero no sabemos si con el beneplácito de Putin o no. Bueno, con el beneplácito de Putin, el caso es que apareció y de alguna manera, y no solo eso, sino que con el golpe de Estado en Níger, él fue de alguna manera el rostro público de la adhesión de Rusia a ese golpe de Estado. Es decir, se había convertido en un personaje realmente incómodo. Y de alguna manera todos creían que estaba rehabilitado, o eso parecía. Luego pasamos al tema de África, precisamente a esas repercusiones en África. Jesús, tú decías en un artículo que la muerte de Prigozhin retrata a Putin, y te cito, como un animal cada vez más vulnerable y propenso a la violencia ante el temor de ser traicionado. Entiendo que lo ves debilitado, pero también más imprevisible que nunca, ¿o mi lectura es errónea? No, efectivamente, así es como lo veo, porque aunque aparentemente puede parecer más fuerte en la medida en la que imaginamos que él es el que ha tomado la decisión última para eliminar a quien consideraban ya un traidor que generaba más problemas de los que le había resuelto hasta ahora a quienes lo habían manejado, Putin en primer lugar, en realidad el hecho de que Putin se vea cada vez más frecuentemente forzado a eliminar a disidentes, a críticos o en este caso, ya digo, utilizando sus propias palabras, a traidores, pues lo hace más vulnerable, porque evidentemente queda por preguntarse cuánto tiempo van a aguantar esos críticos o esos disidentes hasta que no se movilice alguien que intente cortar la dinámica en la que se ha metido Putin. Realmente me cuesta mucho imaginar cómo, con los precedentes que ya había habido anteriormente, cómo es que Prigozhin y su segundo a bordo de Wagner, es decir, Utkin, cómo se han metido 7 dirigentes de Wagner en un mismo avión, como si no conocieran el peligro que supone en Rusia tomar un café o acercarse demasiado a una ventana. Quizá él pensaba que tenía ciertas garantías a través del presidente bielorruso, de Lukashenko, pero evidentemente lo que hemos visto ahora, y da igual si está muerto o está vivo realmente, hay que recordar que solo tenemos confirmación de fuentes rusas, el hecho claro es que Prigozhin es pasado y que Wagner va a tener que entrar en una nueva etapa todavía desconocida que podemos analizar. A partir de ahí Putin sigue necesitando ese tipo de grupos mercenarios con el mismo nombre de Wagner o con cualquier otro, pero evidentemente todo se le complica más, como ya habíais señalado, en la medida en la que la guerra se alargue y por tanto haya más repercusiones hacia la sociedad rusa, tanto en términos de muertos que regresan a casa, como también de dificultades económicas como producto de las sanciones que se le están imponiendo. Luego, no parece que el futuro sea mucho más tranquilizador para Putin. Y de hecho, Prigozhin podría en alguna manera convertirse en un mártir. Vamos a ver en qué se desarrolla todo esto durante los próximos meses. La pregunta que hacía Jesús, creo que nos la hacemos todos, porque estaban 7, si no me equivoco, de sus 7 lugartenientes en ese avión surcando cielos rusos, no estaban en África. Y lo comentaba antes, quizás estaba muy seguro ya de su rehabilitación o confiaba plenamente en que si Putin no lo había liquidado hace 2 meses, no lo iba a hacer ahora. También, por otro lado, muchos se preguntan por qué se ha tardado 2 meses, si ya estaba calificado como un traidor desde hace 2 meses, que haya aguantado tanto, también es una sorpresa para muchos analistas. ¿Cómo lo ves tú? Andaban en 2 aviones que despegaban en el mismo momento. No tengo claro quiénes estaban en el otro avión luego volvió. Ese modo de andar en 2 aviones, en 2 autos, es algo muy conocido en los aparatos de seguridad, presidentes de Estados Unidos, todo el mundo anda así para dejar una duda, por lo menos, a un posible agresor, a dónde dirigir. ¿En cuál de los 2 está? Sí. Creo que sí, se estaba sintiendo seguro y no estoy tan 100% convencido de que claro que fue la mano de Putin que derribó ese avión, porque hay cosas que resultan raras, porque si hubiera sido realmente un acto del Kremlin preintencionado y todo,
¿por qué no estaban mejor preparados para lo que venía después? Porque la reacción de decir, bueno, una catástrofe no sabemos qué es, no resulta muy clásico para un atentado premeditado. Pero solo entonces, es un elemento, si no es el hay Kremlin, otros. ¿quién puede beneficiarse de la muerte de Prigozhin? Esa es la duda. Bueno, Prigozhin y Wagner tuvieron montones de enemigos en todas partes. A Rusia, por lo menos Wagner, le sirvió mucho y le sigue sirviendo. Entonces, sí, puede haber buenas razones para liquidar a un enemigo, pero ¿por qué de esta forma? Realmente es la forma de castigar a un traidor. Putin tenía a Prigozhin en sus manos, lo hubiera podido poner frente a una corte marcial, cualquier cosa, ¿por qué de esa forma? Y que incluso deja margen de duda, por lo menos, de cómo fue, quién fue. Hay aparatos, tantos aparatos también entre el aparato militar ruso, entre Siloviki, los servicios secretos, los militares, la guardia, etcétera, etcétera. También puede haber sido otro actor a cuenta propia o que es seguro con protección de alguna parte de arriba. Una acotación corta porque estamos en el terreno de la especulación y quiero seguir. No, yo no tengo ninguna duda de que un atentado lleva la firma de Putin. O sea, Putin no necesita absolutamente ninguna situación especial excepto que el calendario le sirva. 2 meses, bueno, pues habrá podido, es el tiempo que igual ha necesitado para calibrar cuáles serían las consecuencias de la eliminación de Prigozhin. Y sobre todo porque en los últimos 2 meses se ha paseado por Rusia tranquilamente, porque ha aparecido en una cumbre en la que no se le esperaba y porque ha apoyado, antes de que lo hiciera Rusia o cualquier otro país, un golpe de Estado. Es decir, estaba siendo realmente incómodo. Y Prigozhin no es un opositor político como Navalny, al que tú puedas meter en la cárcel o llevarlo ante unos tribunales y retrasar o extender la figura de este carismático líder. Carismático que conecta muy bien con gran parte de los rusos. O sea, utiliza el sistema shock a Putin. Lo que piense la comunidad internacional de sus métodos le da exactamente igual. Lo que quiero decir es que podía haber hecho otro tipo de maniobra y eliminarlo de otra manera, pero ten en cuenta que, como decía, él no es Navalny, tiene un ejército de 50.000 hombres a sus espaldas y mantener al líder en prisión hubiera posiblemente, pues, alimentado las críticas en el Kremlin, hecho reaccionar a sus hombres para llevar a cabo otro atentado. Es decir, yo creo que tenía que ser una muerte impactante y limpia. Pues vamos a ver qué pasa después de esa muerte y cuál es el impacto precisamente de esas tropas de las que hablas, de esos mercenarios que ahora están huérfanos. Porque la muerte de Prigozhin deja a este grupo Wagner, ese brazo paramilitar al servicio del Kremlin, sin líder. Ahora, mientras buscan una nueva persona al frente, probablemente desde el Kremlin, el grupo podría fragmentarse en varias facciones, los fieles a Prigozhin y otra más cercana al Kremlin, aunque hay otros escenarios posibles. Vean. Muchas flores para Prigozhin y muchas especulaciones sobre el futuro de la milicia privada Wagner. El ejército ruso podría incorporar a los mercenarios o podrían ser transferidos a otra de las muchas unidades paramilitares como Redut o Potok, o continuar bajo el mando de un nuevo jefe leal al Kremlin. Putin propuso a Andrei Troshev, cofundador del grupo Wagner, que no fue parte del intento de golpe de Estado contra él. 2 días después de que se estrellara el avión privado de Prigozhin, Putin dictaminó por decreto que los mercenarios deben prestar juramento de lealtad al Estado ruso, igual que los soldados. En todo caso, seguirá recurriendo a ejércitos privados, ya sea en África o en Ucrania. Además, Putin confirió más poder a su antiguo guardaespaldas, el general Viktor Zolotov, jefe de la Guardia Nacional creada en 2016. Fue autorizado a seguir armándose, también con tanques. Es decir, que además del ejército regular, ahora el presidente ruso cuenta con un ejército interno que le garantiza lealtad. El aparato de seguridad ruso y los mercenarios. ¿Putin recupera el control?
¿Tiene el control Putin? Esa es la gran pregunta. Jesús, ¿tiene realmente todo bajo control, tanto como para decidir ahora también quién va a asumir el liderazgo de esos mercenarios? ¿Se van a desmembrar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el futuro ahora mismo de las tropas Wagner? Entiendo que no tiene todo bajo el control. Ha necesitado estos 2 meses porque yo partiría de esa idea. Putin necesita grupos mercenarios, pero Putin ya no necesita a Prigozhin y por lo tanto lo elimina. Desde ese punto de vista, creo que lo que hemos vivido son 2 meses de preparativos para ver ahora qué ocurre con el grupo Wagner, con situaciones un tanto paradójicas. Por un lado, Putin pide que declaren expresamente su lealtad al Estado a grupos mercenarios que, según el artículo 359 del propio Código Penal ruso, no están prohibidos, no deberían existir. Y por otro lado, recordemos que fue precisamente el punto que disparó el motín liderado por Prigozhin. Tenemos una orden del Ministerio de Defensa que determinaba que el pasado 1 de julio todos los llamados voluntarios tenían que haber expresamente también declarado su subordinación a la cadena de mando militar. ¿Y lo van a hacer? Pues creo que... ¿Lo van a hacer? ¿Crees que lo van a hacer la gran parte de estos mercenarios que son tan leales precisamente a Prigozhin después de lo que ha ocurrido con su líder? Hay que contar con que Wagner y su propio líder se han declarado siempre nacionalistas y fieles a Rusia y fieles a Putin. Simplemente al final han entendido que a las cosas habían traspasado un límite, como era la pérdida de esa autonomía en la medida que tenían que subordinarse al Ministerio de Defensa. A partir de ahí entiendo que habrá parte de los miembros del grupo que efectivamente se integrarán en la cadena de mando militar. Habrá otros que tendrán deseo de venganza y que tratarán de montar algo, mantener, digámoslo así, la marca de Wagner y seguir adelante. Habrá otros que se pasarán seguramente a otros grupos mercenarios como los que hay activos a día de hoy. Estamos hablando de en torno a una treintena de grupos. Podríamos empezar por el grupo Patriot, muy cercano al propio ministro de Defensa, a Shoigu, un declarado rival del propio Prigozhin. Pero hay otros grupos mercenarios, algunos dependen de la Iglesia Ortodoxa, incluso de la Iglesia Ortodoxa rusa, otros de la multinacional Gazprom. Por lo tanto, hay muchas opciones para que esos individuos que se mueven fundamentalmente por intereses crematísticos busquen otra fuente de ingresos en otros grupos. E incluso habrá que vuelvan a casa escapando de una violencia que les permitió escapar a ellos mismos de la cárcel, fue Prigozhin a buscarlos allí y que ahora intenten desaparecer completamente. Ese método Prigozhin precisamente de buscar, digamos, aligerar la carga de las cárceles y demás, ese método sigue, digamos, en pie en estas 30 milicias que comentas tú, de las cuales 11 están ahora mismo activas en Ucrania. Desde luego ha sido un recurso clásico, no solamente en Rusia. Recordemos que grupos mercenarios, también Estados Unidos, también los británicos y muchos otros países, podemos buscarlos, sus huellas en muchos escenarios de conflicto, han seguido la misma pauta. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, digamos. Pero en cualquier caso, lo que queda por saber es si Putin va a conseguir colocar al frente de ese grupo, de lo que quede de él, a alguien más sumiso y que le siga sirviendo. Porque en definitiva, termino como empecé, Putin sigue necesitando mercenarios para esa guerra sucia, para esa desinformación, para esa propaganda, para actividades ilícitas en las que han estado implicados, puesto que Wagner no es solamente un grupo mercenario armado, sino un entramado empresarial, en muchos casos conectado con comercios ilícitos, como digo. Gracias, Jesús. ¿Cómo lo ves tú, Giner? ¿Qué pasa con las tropas Wagner? Por ejemplo, en Bielorrusia, Lukashenko decía que quiere que 10.000 de esos combatientes sigan ahí. ¿Podrán encontrar ahí o en África? Lo digo porque precisamente hoy Wagner le decía a sus mercenarios a través de un audio que ha hecho público una página web que se busquen otro trabajo porque tenemos, y cito, una dura competencia por parte del Ministerio de Defensa, es lo que comentaba ahora mismo Jesús, y de la Guardia Nacional, que también intentan acceder con actividades análogas a las nuestras a esas zonas en donde ahora mismo están activos las tropas Wagner. Eso significa que un poco es el ocaso de las tropas Wagner, pero para ello, estos como vasos comunicantes, hay otras milicias que van a ganar poder. Creo que sí, creo que es una buena imagen. Wagner sigue siendo importante porque, no tanto por haber sido en un momento por lejos el grupo más grande, de armamento más fuerte, pero en la guerra en Ucrania ha cumplido su papel.
con la conquista de Bakhmut, ya no estaban activos, de hecho, prácticamente en Ucrania, ¿no? ya los habían retirado. Bueno, Sí. hubieran podido entrar en otras batallas y hubieran podido quizás hacer la diferencia, posiblemente o no. En Bakhmut eran muy importantes no porque la batalla en sí haya sido tan importante estratégicamente, pero para conferir una derrota a Ucrania donde realmente dolía, porque Ucrania había jurado tantas veces que Bakhmut nunca va a caer, etcétera, etcétera. Pero Wagner tiene más que solo un número de combatientes y muchos de ellos que venían de las cárceles. Tiene Granjas conocimiento, de bots, tiene conocimiento. Son muchas actividades paralelas, son verdaderos ecosistemas, ¿no? Sí, además de todos los complejos de suministro de comida, de cualquier cosa, del aparato, digamos, civil del grupo Wagner. Pero Wagner tiene conocimiento de muy cerca, donde trabajó, más de todo en África. Y ahí no es tan fácil como decirle, bueno, retiramos a Wagner, mandamos a otro grupo, a Redut. Les encantaría a Redut o a cualquier otro porque es una fuente de ingresos y de aumentar peso interno, pero no es tan fácil porque hay que conocer a las personas, que hay que conocer a los lugares, hay que conseguirse primero la confianza de los socios y eso es un proceso largo que Wagner logró hacer y que los otros están empezando casi desde cero, así que el grupo Wagner o la gente de Wagner, los contactos de Wagner siguen siendo muy importantes para los intereses del Kremlin, de Rusia, y entonces liquidar el grupo de Wagner creo que no es una opción muy interesante para Rusia. ¿Qué tienes que decir? Tras esa sublevación hace 2 meses hubo una reunión de Putin con los líderes del grupo Wagner. Y en esa reunión Putin, según fuentes rusas, les estuvo gritando durante 2 horas e incluso propuso a Troshev, que se ha mencionado en el vídeo, como el nuevo líder. Según también la prensa rusa, al parecer los grupos de Wagner estaban encantados con la idea porque eso significaba mantener su estatus, seguir como business as usual. Es decir, que la preparación, de alguna manera, del sucesor de Prigozhin había empezado hace ya 2 meses. Es una figura bastante interesante, ha sido condecorado por la Federación Rusa por los méritos prestados en Afganistán y en la Segunda Guerra, en Siria y en la Segunda Guerra Chechena, y ha sido en realidad el comandante en jefe de las fuerzas Wagner. Prigozhin era fundamentalmente el rostro, es el empresario, pero quien realmente tenía estrategia militar y coordinaba las fuerzas y todo lo demás ha sido Troshev. Con lo cual es un personaje al que yo creo que hay que seguir. Y que podría realmente, a los mercenarios. Sí, porque ha estado con ellos en el terreno, lo conocen y es una persona que, como digo, ha sido condecorada también por la Federación Rusa y es una persona que tiene fundamentalmente formación militar. Prigozhin era sobre todo empresario, con lo cual yo creo que es un personaje al que hay que seguir. Víctor Zolotov, quiero decir, que el hecho de que le haya dotado ahora mismo Putin de más poder y que vaya a pertrechar ahora mismo la Guardia Nacional, que hasta ahora no tenía tanques con tanques y demás, es decir, puede ser ese también una forma de restarle poder a los paramilitares. Él de alguna manera sigue siendo una figura legítima dentro de lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual no creo que Zolotov le pueda hacer la sombra al grupo Wagner, que oficialmente no existe. Por eso muy bien Jesús apuntaba que todo este juramento y esa adhesión a la fuerza del Estado es un poco una paradoja, porque oficialmente no existe ni siquiera el grupo Wagner, existe como tal. Es un holding, es una empresa militar privada en la que tiene muchísimos intereses económicos. Es decir, es un imperio. ¿Quién va a dirigir este imperio? Todavía no se sabe, pero que la utilidad del mismo para el Kremlin es absolutamente incuestionable. Ahora, en Bielorrusia, ¿qué pasará con ellos? Pues efectivamente, bueno, primero desde el punto de vista político, la figura de Lukashenko queda un poco debilitada. Él se había presentado como el gran mediador y como el que de alguna manera había salvado a la madre Rusia y, sin embargo, el acuerdo que forjó pues ha muerto también con Prigozhin. Hay militares muy entrenados, entiendo que algunos de ellos, los mejores, podrían tal vez adquirir la nacionalidad bielorrusa y entrar a formar parte de su policía. Y otros
pues supongo que los desplegará, pero en cualquier caso el calendario lo marcará Putin. Hablabas de un holding y de un negocio muy lucrativo, y aquí querría yo, Jesús, preguntarte, un negocio muy lucrativo, sobre todo en África, en donde estamos viendo realmente una especie de cadena de golpes de Estado de 2 años a esta parte, el último en Gabón. ¿Qué pasa con África, con Chad, con Mali, con todos esos países en donde las tropas Wagner realmente tenían muchísimo poder? ¿Siguen activas ahí, sin líder? ¿Van a ir otras milicias? ¿Cómo puede Moscú asegurarse que todos esos países siguen un poco bajo su órbita? Desde luego Moscú está, desde mi punto de vista, en una dinámica creciente desde hace ya unos años de intentar recuperar la influencia que algún día tuvo la Unión Soviética en el conjunto del continente y en África subsahariana, especialmente ahora en el Sahel, como estamos viendo en Malí, Níger y otros países. Desde ese punto de vista, yo creo que cualquier análisis que hagamos debería partir de una constatación, y es que si no fuera por los errores reiterados cometidos a lo largo de décadas por Francia y por otras potencias occidentales que incluyen también a Estados Unidos, Rusia no habría tenido la oportunidad de aprovechar las consecuencias de esos errores. Por lo tanto, primero deberíamos mirar a lo que Francia ha ido haciendo cuando vemos esa cadena y esa pauta de comportamiento, de apoyo a gobernantes que no han cuidado la satisfacción de las necesidades básicas de su propia población, que han abusado en términos de corrupción, despilfarrando en muchos casos las riquezas de esos países para su propio beneficio, y todo eso ha generado un caldo de cultivo que ahora, en estos últimos años, Rusia, con Wagner en primera instancia, está intentando aprovechar. Lo habéis comentado antes ya. Creo que Wagner, esa labor que ha ido haciendo día a día durante tiempo y en varios países, no es algo que se pueda hacer de un día para otro sustituyendo simplemente a su líder. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sigo considerando que efectivamente Wagner es necesario para Putin, y lo que tratará ahora de hacer es colocar a algún líder que pueda templar esas tensiones para no volverse en su contra. Pero en cualquier caso, no veo ahora mismo capacidad de Francia ni de Estados Unidos en dar vuelta a esa creciente influencia de Rusia. Entiendo que estáis de acuerdo, ¿no? En que, estoy de acuerdo, que, lo ha que ha dicho. aprovechado ese vacío de poder Rusia que ha ido dejando Francia, por ejemplo, en Malí, claramente durante estos años, ¿no? O sea, es que la salida de Francia y de Alemania de este país, o sea, es una bofetada política, entre otras cosas, a las grandes colonias, o sea, en este caso Francia sobre todo. La actividad en Asia va a seguir, y lo ha dicho el propio ministro de Exteriores, Lavrov. La actividad en Asia, en África van a seguir, pero no solamente porque por una cuestión económica, que esa se beneficia fundamentalmente el grupo Wagner, que son los que llevan a cabo pues eso, seguridad privada, tienen seguridad en las explotaciones mineras de diamantes, etcétera, etcétera, sino que seguridad, claro, seguridad. El problema, vamos, lo que le interesa sobre todo a Putin es diseminar ese sentimiento antioccidente y asegurarse el apoyo de una serie de países africanos en votaciones como, por ejemplo, en la Asamblea de Naciones Unidas o ahora mismo, por ejemplo, para evadir las sanciones. Es decir, el beneficio económico que saca Wagner lo saca Putin desde el punto de vista político. Y todos estos países que necesitan a Wagner o a estos dictadores que necesitan al grupo Wagner para esas zonas libres de guerrillas o de enemigos, que se traduzcan, pues eso, en apoyo a las sanciones, o sea, apoyo a evadir las sanciones y apoyo en voto en Naciones Unidas. ¿Estás de acuerdo? Creo que deberíamos ir un poco más lejos, porque sí, Wagner saca provecho económico de su presencia en África, pero a nivel global no es tanta cosa. A nivel de todo es Rusia, la economía rusa no es tanta cosa. Creo que va más allá. La lucha grande que se da por África en ese momento no es entre Francia y Rusia, es más de todo entre Estados Unidos y China. Y entonces, donde China sí tiene el peso económico y los medios para invertir y para hacer muchísima cosa en África, obras de infraestructura, etcétera, etcétera, cosas que Rusia no está capaz. Claro, pero Estados Unidos no lo hicieron teniendo pero a Estados los medios. Unidos, perdona, no le interesa África. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero aquí la competición sería entre Rusia y China.
pero es una asociación de intereses. Rusia proporciona seguridad y China hace negocio. Una vez más hacen el trabajo sucio. Estamos de acuerdo en que entonces el trabajo sucio, bueno, no más sucio que la privatización de la seguridad y la privatización de la guerra Claro. es una tendencia creciente en cualquier caso. Hemos visto que empezó en Irak con Blackwater y empezó con Estados Unidos. Afganistán ya. Afganistán, y ahora la vemos claramente también en África. Queda, digamos, patente después del asesinato de Prigozhin y de las tropas Wagner, ¿no? En eso sí estamos de acuerdo. Sí. Estamos totalmente de acuerdo en todas las cosas porque en el caso de Rusia que estamos hablando es bastante interesante. Primero, este tipo de empresas privadas, de militares, yo no los llamaría mercenario porque para ser mercenario no tienes que tener la nacionalidad de las partes en conflicto o residir en la zona de conflicto, con lo cual en este caso Wagner son mercenarios en África, pero no serían mercenarios en Ucrania. ¿Entiendes? Esa es una diferencia. Tienes que ser pretendente a un tercer país, eso según la legislación internacional. ¿Por dónde iba? Me parece perfecto. Haz un punto aquí, porque quiero que volvamos un poco a la figura de Prigozhin, precisamente porque ahora... No, perdona, sí, ya lo retomo. Es bastante interesante porque, por ejemplo, había en Ucrania se supone que había casi 25 empresas privadas de militares, financiadas por oligarcas, financiadas por grandes empresas. Primero, le hacen un favor a Putin, le muestran una forma de demostrarle la lealtad. Segundo, evitan de alguna manera, una nueva ronda de alistados forzosos para la guerra en Ucrania. Y sobre todo, lo bueno que tiene es que, como no son bajas oficiales, no entran dentro del cómputo de bajas en el ejército regular. Pueden morir 23.000 soldados bueno, quiero decir mercenarios, después lo que acabo de decir, o combatientes de Wagner, pero no serían 23.000 bajas en el ejército ruso. Es decir, les viene muy bien y por eso por eso la guerra se va privatizando cada vez más. Han sido claramente carne de cañón en Bakhmut y en Ucrania en general. Quiero volver a la figura de Prigozhin. ¿Me dejas? Claro. Vladimir Putin, ya lo he dicho en varias ocasiones, perdona todo menos la traición. Prigozhin tenía los días contados. Esto es lo que venimos también contando aquí en este programa. Su muerte es un aviso a los ultranacionalistas en el país, un país, Rusia, eso sí, acostumbrado a décadas de asesinatos sin resolver. Alexander Litvinenko, al igual que Putin, fue un antiguo oficial de la KGB. Más tarde trabajó para el MI6 británico. Acusa al jefe del Kremlin de estar detrás del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya. En 2006, Litvinenko muere durante su exilio en Londres. 2 rusos colocaron en su té polonio radioactivo, de acuerdo a un juez británico con la aprobación de Putin. Sergei Skripal, ex agente doble, en 2018 sobrevive por poco a un ataque con el agente nervioso Novichok en Salisbury, Reino Unido. Para Londres, Putin es el autor intelectual. Él dice que Skripal es un traidor. Ahora Yevgeny Prigozhin, un servidor de Putin para las tareas duras, sobre todo en Ucrania. En junio envía a sus mercenarios Wagner a Moscú. El fallido golpe de Estado hace que el presidente luzca débil. Estamos ante una traición. Exactamente 2 meses después muere Prigozhin, oficialmente tras estrellarse su avión privado entre Moscú y San Petersburgo. El Kremlin rechaza cualquier implicación, tachándola de mentira absoluta. ¿La muerte de Prigozhin beneficia o perjudica a Putin a largo plazo? Esa es la pregunta que venimos haciéndonos durante el programa. Yo te pregunto, Jesús, ¿quién traiciona a quién? Porque hay varios canales de Telegram en donde acusan a Putin de haber traicionado a Prigozhin, que era, digamos, el que decía lo que muchos querían oír y es el que vela por el bienestar y la moral de las tropas rusas. Ese es el sentir ahora mismo de mucha gente en Rusia, ¿no? Probablemente sea así, pero recordemos que Prigozhin en ningún caso ha criticado al propio Putin, ha criticado a mandos militares por Shoigu claramente o por Gerashimov, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, pero siempre intentando reclamar mejores mandos y mejor estrategia para conseguir el objetivo en Ucrania. Desde ese punto de vista, alguien puede considerar que es un traidor también, evidentemente, empezando por el propio Putin, pero en fin, si nos metemos en el terreno de los servicios de inteligencia con agentes dobles en muchos casos,
podemos perdernos completamente. Y en lo que cualquier caso yo querría poner el énfasis por lo que estabas apuntando, es en el problema que plantea esa privatización de la seguridad. Es decir, estamos en un proceso cada vez más acelerado en el que muchos países, y antes hemos señalado ya Estados Unidos y el Reino Unido, entre ellos, han optado por esos agentes privados que le permiten a un Estado básicamente dos cosas. Por un lado, por lo menos en las democracias occidentales, le permiten escapar la responsabilidad electoral porque no siempre explican a sus propias poblaciones por qué se implican militarmente en un escenario bélico. No es lo mismo utilizar fuerzas armadas regulares que utilizar mercenarios, puesto que los muertos que puedan volver a casa difícilmente van a provocar una revuelta ciudadana diciendo por qué estamos allí metidos. Y por otro lado, porque esos mercenarios, con la legislación internacional que tenemos hoy en día, que procede prácticamente del final de la Segunda Guerra Mundial, permite llevar a cabo acciones que un soldado podría ser acusado de violar derechos humanos, pero que los mercenarios, haciendo eso que denominamos habitualmente guerra sucia, son los principales encargados de llevar a cabo. Es decir, tareas que el Estado encarga bajo cuerdas sin reconocer nunca abiertamente. Es un juego que se va acrecentando más y del que han echado mano no solamente, como digo, Rusia, sino muchos otros países. De ahí se deriva una preocupación mayor, porque obviamente esos grupos privados, violentos y armados no siempre van a servir obviamente al Estado, y no nos extraña que en un momento determinado alguno de sus líderes se considere tan fuerte que se atreva a enfrentarse a quien hasta ese momento lo ha activado y lo ha utilizado. Pero Prigozhin, que se atrevió a enfrentarse, vemos el final que ha tenido, liquidar a sus detractores, Giner, ¿que eso puede volverse en contra de Putin en algún momento? Bueno, mucha gente debe pensarlo dos veces antes de presentar una deslealtad. Callar la crítica interna nunca es sabio para un político, porque pierde el contacto con la realidad, y si tiene el efecto de que otros... ¿Tanto importa? Quiero decir, Putin lleva 30 años en el poder, ha perdido el contacto con la realidad, está rodeado de oligarcas y de gente que piensan como él. Puede ser que sí, pero no sé si realmente le pasa más que a otros líderes políticos en el mundo. Creo que muchos sufren de eso. Yo tengo la impresión de que estamos hablando muchísimo de Prigozhin y quizás de más, porque hasta hace unos meses, ¿quién era Prigozhin? Sí, un oligarca de los recién subidos a oligarca, no es de los oligarcas grandes de los años 90, entonces le damos quizás un peso de más. Pero le damos en esas ese peso discusiones. quizás porque es el que se ha atrevido a cantarle las 40 a Putin. No a Putin, sino a Shoigu y a Gerasimov. Eso es una gran diferencia. Él siempre trató de demostrar su lealtad al gran presidente. Bueno, pero retar al ministro de Defensa del presidente, por supuesto, en cualquier país del mundo se consideraría una traición, obviamente. Es demasiado incómodo porque, digamos, no ha sido lo suficientemente sumiso, básicamente eso. No, yo quería decir que yo a veces da la sensación de que el Estado de la Federación Rusa funciona como grupos mafiosos. O sea, hay muchos grupos de interés dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los grupos de inteligencia, dentro de los oligarcas. Y yo creo que lo que ha estado haciendo Putin es un poco pues, lo que hacía el Padrino, intentar asegurar que todos los grupos de intereses que están enfrentados entre sí se mantuvieran dentro de su territorio y actuaran en función de las reglas impuestas por él. Y en el momento en el que alguien rompe las reglas, o sea, evidentemente lo liquida, porque efectivamente, como bien apuntaba Jesús, Prigozhin no iba contra Putin, sino contra uno de los grupos que forman parte de ese equilibrio y en el que Putin intenta, de alguna manera, aparece como mediador. Unas veces ganas tú, otras veces gana el otro. O sea, en esta ronda, lógicamente, ha ganado el ministro de Defensa y está por ver durante cuánto tiempo, porque posiblemente en algún momento puede que el ministro de Defensa sea destituido, como destituyó precisamente el mismo día que el Grupo Wagner adelantó al jefe de las Fuerzas Aéreas. ¿Una especie de purga también de ultranacionalistas ahora mismo en el poder, o es demasiado exagerado? Bueno, una purga, digamos, una llamada de atención
para todos los líderes de ese entramado tan complejo que yo creo que de Occidente nadie es capaz, ni por supuesto tampoco dentro del propio país, de granar cómo funciona realmente y cuáles son los canales y cuáles son los grupos que mandan en qué determinado momento y en qué determinado país. Tampoco creo que nos sirve usar el término de ultranacionalistas para describir a Wagner. Quizás haya sido uno, pero no, la cabeza visible en el occidente del ultranacionalismo ruso es Navalny, que está encarcelado, que tiene muchísima fama en el oeste y relativamente poca fama dentro de Rusia porque no funcionan así los mecanismos. El nacionalismo, ¿no? Ruso, de entonces, todas formas, está presente tanto en la izquierda como en la derecha, en los partidos. Sí, Prigozhin era más de todo un halcón en la forma de cómo llevar para adelante esta guerra, junto con Surovikin posiblemente, y no es que Shoigu sea una paloma, pero no ha sido tan halcón. Creo que va más por allá que por el ultranacionalismo. Se nos escapa el tiempo y hay una promesa que yo he hecho a los usuarios, es precisamente que hemos recogido algunas opiniones de todos ellos y hemos preguntado en redes qué significa la muerte de Prigozhin para Putin. Se nos acaba el programa y quiero cumplir esa promesa. La mayoría, un 51%, cree que Putin sale reforzado, un 28% cree que Putin pierde apoyos y sale debilitado y un 21% cree que no va a cambiar nada en el Kremlin. Interesante me ha parecido entre todos esos comentarios es la incredulidad sobre la muerte de Prigozhin. Son muchos los que ponen en duda que Prigozhin realmente esté muerto. Y esa pregunta sí me gustaría hacerosla. ¿Qué motivos hay para pensar que Prigozhin no está muerto, que está en la clandestinidad? ¿Hay alguna teoría, alguna que cimente el que Prigozhin ande en la clandestinidad? Yo no creo en eso. No creo que Prigozhin ande con Elvis Presley andando por ahí. En algún momento se supone que se le dio por muerto en el Congo y después reapareció. Yo creo que en este caso, yo creo que realmente está muerto. Y bueno, y en cualquier caso, muerto o vivo, ya eso no es relevante. Ha desaparecido de la escena política y de la escena militar en Rusia. Muchísimas gracias, Carmen Valero, Hinek Bernerkamp y Jesús en Madrid. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. El tema de Ucrania, de Putin, si ha salido o no reforzado de la muerte de Prigozhin, ha sido lo que nos ha reunido aquí en este debate hoy en A Fondo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Se veía venir. Sí. Pero